Honarnamehen, Honasnamehen, Onchujenek, Amel, ciclo de formación en salud, educación y pueblos indígenas, Gualanate y Agenda, la educación para la salud desde un enfoque intercultural. Gracias, Fede. Buenas tardes a todos los presentes, a todos los que nos están siguiendo la transmisión en vivo en Facebook, en YouTube, disculpen. Les doy la bienvenida a este quinto encuentro del ciclo Salud, Educación y Pueblos Indígenas. En esta ocasión nos están acompañando Nadia González y Seila Pérez. Pero antes doy la palabra al coordinador Álvaro Guaymas para que nos dé una bienvenida. Muchas gracias Mari, perdón. Muy buenas tardes para todas y para todos. Muy buenas tardes a Seila, muy buenas tardes a Nadia, que hoy vamos a tener la fortuna de escucharlas, de conocer sus aportes en este tan importante tema que nos convoca una vez más en el ámbito, en el marco, perdón, de este ciclo de formación. Estamos llegando a la instancia final, ¿sí? Es la antesala del cierre del ciclo. Estamos muy contentos con las repercusiones y los diferentes aportes que viene dejando el ciclo a lo largo de todo su desarrollo. La educación para la salud desde un enfoque intercultural es un tema central que debemos trabajar tanto los profesionales idóneos del ámbito de la salud como de la educación. De ahí radica la envergadura de este encuentro, por lo cual solamente quiero volver a agradecer a Celia y a Nadia por sumarse a esta propuesta, por sostener esta iniciativa y por, de una forma tan generosa, compartir con todas y todos estos aprendizajes que han tenido a lo largo de su desarrollo profesional. Muchas gracias. Gracias, Álvaro. Procedo a presentar a las disertantes del día de hoy. Nadia González es docente de la Universidad Nacional de Salta en la carrera de Enfermería en la sede regional de Orán. Además, se desempeña como investigadora en el Instituto de Enfermedades Tropicales. También trabaja en el Sistema de Salud Público de la provincia de Salta, en el Hospital San Vicente de Paul y en la Universidad Nacional de Salta, sede regional Tartagal, carrera de Enfermería desde el año 2018. Y la compañera Seila Pérez, ella es hija del pueblo Simba Guaraní, es educadora sanitaria, egresada de la Facultad de Ciencias de la Salud por la Universidad Nacional de Salta, sede regional Tartagal. Tesista en la carrera de la licenciatura en Educación para la Salud por la UNJU. Investigadora, docente en la Diplomatura Universitaria de Medicina Tradicional y Salud Intercultural por la Universidad Nacional de Jujuy. Es autora de revistas y cartilla Saberes, de la revista y cartilla Saberes que son medicina y saberes ancestrales para cuidar la salud. Recientemente docente en la Tecnicatura Superior de Enfermería Intercultural Bilingüe por el Instituto Superior de Formación Docente número 6015, extensión áulica, Carboncito. Bienvenidas Nadia y Seila, el espacio es todo suyo. Adelante. Buenas tardes María, buenas tardes Palacios y a todos los que están participando de este ciclo de formación, que bueno, es un momento como para poder compartir lo que se viene trabajando desde la universidad, desde el sistema de salud, en torno a lo que es la educación para la salud, ¿sí? Como una herramienta de trabajo para el personal de salud.
Bueno, el tema que vamos a abordar hoy día es la educación para la salud desde un enfoque intercultural, ¿sí? Este tema incumbe dos conceptos que son muy complejos para abordar, ¿sí? Por un lado, lo que es la educación para la salud y por otro lado, el concepto o el enfoque de la interculturalidad, ¿sí? Como personal de salud, bueno, primero abordo el tema de lo que es la educación para la salud, ¿sí? Y bueno, este tema de la educación para la salud lo tomamos como una herramienta de trabajo, ¿sí? Pero que comprende oportunidades de aprendizajes que son creadas conscientemente, que suponen una forma de comunicación que está destinada a mejorar la alfabetización de la persona con respecto a los temas sanitarios o de salud, ¿sí? Y esto incluye que se mejore en los conocimientos y el desarrollo de habilidades personales que conduzcan a la salud del individuo y de la comunidad. La educación para la salud debe ser, bueno, una herramienta de trabajo para el personal de salud. Cualquier personal de salud, desde un agente sanitario, enfermero, médico, bioquímico, debemos, digamos, ir formándonos en lo que es la educación para la salud como una herramienta para poder llegar al paciente o a la otra persona que está sana. ¿Sí? Permite la transmisión de información con respecto al proceso de lo que es la salud, el autocuidado, la enfermedad, ¿sí? Fomenta la motivación de las habilidades personales y la autoestima que son necesarias para que la persona adopte medidas destinadas a mejorar la salud tanto individual como colectiva, ¿sí? Por ahí el enfoque que se da desde lo que es una educación para la salud es poder lograr que una persona a partir de conocer cambie un hábito o una conducta, ¿sí? A nivel individual, luego esto se haga a nivel familiar y después comunitario, ¿sí? Y la comunidad debe participar en todos los momentos de la educación sanitaria, desde la identificación de la necesidad educativa hasta la evaluación de este proceso, digamos, de educación sanitaria. Para esto, el enfoque de lo que es la educación para la salud plantea niveles de intervención, ¿sí? El desarrollo de estos niveles de intervención va a depender del problema de salud que se quiera abordar, de las personas a las que está dirigido o a las que está dirigida esta educación, del escenario en el que se va a implementar la actividad educativa, ¿sí? Y ante cualquier intervención que se realice, independientemente sea el escenario, que puede ser una escuela, puede ser un servicio de salud, un consultorio, el lugar de trabajo o un espacio comunitario, cualquiera sea el escenario y también teniendo en cuenta la característica del grupo a la que va destinada, ¿no es cierto?, la actividad educativa, siempre vamos a considerar que es importante informar sobre la salud, que es importante informar sobre la enfermedad de la persona, ¿sí? A nivel personal y a nivel poblacional, mediante formas que permitan proteger siempre la salud, ¿sí? El objetivo de lo que es la educación para la salud tiene que ver, por un lado, con promover la salud con estilos de vida saludables, ¿sí? Prevenir la enfermedad. Bueno, va a ser motivar también a la población en lo que es la adquisición de hábitos saludables, tanto para la promoción de la salud como promoción de estilos de vida que sean saludables y como también actividades que estén orientadas a tomar medidas que sean preventivas, ¿sí? Pásala. Estos niveles de intervención están planteados con un enfoque de 3 niveles. Bueno, abordamos el enfoque que sería una educación masiva, ¿sí? En donde esta intervención de educación masiva está destinada a la comunidad en general, ¿sí? La intervención
por ejemplo, es la que se realiza desde nivel central o nación, cuando se hace, por ejemplo, la campaña de lucha contra el dengue, ¿sí? Se hacen una intervención educativa que está destinada a toda la población del territorio argentino, en este caso, ¿sí? Y lo que busca es cambiar una conducta que está arraigada en la población, ¿sí? El objetivo de esta intervención masiva es siempre poner en práctica formas de educación que están dirigidas a fomentar la salud pública de un área, región o país. El ámbito de acción o los destinatarios es la población en general, y los recursos educativos son los folletos, los carteles, los trípticos, los murales, el uso de medios de comunicación masiva como ser la radio, la tele, el internet. ¿Sí? Después, el nivel de intervención, que es una educación grupal, que sería la siguiente diapositiva. Esta intervención está dirigida a grupos de personas que pueden ser escolares o que pueden ser las embarazadas que vienen al centro de salud a la atención de control prenatal, ¿sí? O que pueden ser un grupo de adolescentes en un club, por ejemplo, o del barrio, ¿sí? Entonces, en este nivel de intervención, la educación va a estar dirigida a un grupo específico, ¿sí? La ventaja de hacer este tipo de intervención es que el educador sanitario, sea enfermero, médico, agente sanitario o asistente social, conoce o tiene ya un conocimiento del grupo al que va dirigida esta intervención, ¿sí? Y es para abordar un determinado problema de salud o aspecto de salud que tiene este grupo, ¿sí? El objetivo siempre va a estar enfocado a informar, a motivar, a intercambiar conocimientos e inducir conductas o actitudes de un determinado grupo poblacional con relación a su salud o al problema o al interés que necesiten o que ellos expresen que quieren conocer, ¿sí? El ámbito de acción pueden ser los centros educativos, la comunidad, un consultorio, un centro de salud, una institución de trabajo, una familia, ¿sí? ¿Qué actividades educativas se realizan en este nivel de intervención? Vamos a desarrollar talleres, charlas, cursos con grupos pequeños. Vamos a utilizar técnicas de aprendizaje que sean más participativas. En este caso tenemos, por ejemplo, las actividades de educación que se pueden realizar en las escuelas secundarias o primarias, por ejemplo, en torno a lo que es la educación sexual integrada, lo que es temas de salud colectiva, como por ejemplo, bueno, cada tema educativo por ahí se tiene que relacionar con la necesidad que tiene el grupo de aprender, ¿sí? Entonces, a nosotros se nos planteaba desde hace 2 años, se nos planteaba, digamos, como profesionales de la salud, hacer intervenciones en las escuelas primarias más que nada, en torno a la educación sexual integrada. Entonces hicimos talleres con docentes y después también hicimos talleres con los niños en los distintos grados. Bueno, y esta intervención educativa, digamos, la fuimos planificando con la intervención de los directivos, de los docentes, de la familia, y después en la última instancia ya se trabajó con los niños. Y la verdad que esa participación, ¿no es cierto?, de la comunidad a la que va dirigida la actividad educativa es enriquecedora para el profesional de salud porque nos permite ir dando lo que es la participación comunitaria, dando lugar, ¿no es cierto?, a esta participación comunitaria del otro, y respetando también lo que creen, lo que piensan, se va haciendo una educación mutua, digamos.
para poder alcanzar el objetivo que era de hacer una educación sexual integral en los niños, ¿sí? Bueno, y el otro nivel de intervención, que sería el tercer nivel de intervención, es la educación individual, que por lo general es una actividad educativa que se plantea desde el personal de salud hacia la persona, el paciente sano o enfermo, ¿sí? Y es una intervención que está individualizada y es para abordar un problema de salud puntual, ¿sí? El objetivo también siempre es informar a la persona sobre su estado, ya sea de salud o de enfermedad, o de poder informar y sacar las dudas de sus intereses, ¿sí? Intercambiar conocimientos, inducir conductas y actitudes que tiendan al autocuidado. El ámbito de esta intervención puede ser la comunidad, puede ser la familia, puede ser el consultorio dentro de lo que es el servicio de salud, ¿sí? Y la actividad educativa también se realiza, digamos, como una conversación directa, ¿sí? Un proceso de comunicación directo del paciente hacia el personal de salud. Puede ser un consejo profesional, ¿sí? Y también se utilizan, digamos, en este momento, se puede usar folleterías, carteles, o bien la palabra, que también la palabra tiene un significado más allá de las palabras, ¿sí? Digamos, en ese sentido, las palabras, los gestos, la atención que hace el profesional de la salud también tiene un impacto, ¿sí? En lo que es la atención de salud, y en esa atención de salud la educación sanitaria. Planteaba este tema de la educación sanitaria desde el enfoque de la interculturalidad, y en esto reflexionaban sobre qué es la interculturalidad y qué aporte nos da el enfoque o los conceptos de la interculturalidad para que después podamos enriquecer lo que es la educación para la salud. Entonces, la interculturalidad se nos plantea como un término, por un lado, analítico, multidimensional, ¿no? Que se sitúa simultáneamente como una perspectiva ética, filosófica, epistémica, pedagógica, metodológica, social, política y jurídica, y también sanitaria. ¿Sí? La interculturalidad tiene, digamos, tiene un enfoque que es complejo, ¿sí? En donde desde el campo de la salud nosotros lo planteamos también como un respeto hacia el otro, hacia la cultura, hacia el otro que tiene una cultura, que tiene un pensamiento, un modo de cuidarse que es distinto, ¿sí? Y la interculturalidad está basada en el diálogo, donde ambas partes se escuchan, donde ambas partes se dicen y cada una toma lo que puede ser tomado de la otra, o sencillamente respeta sus particularidades e individualidades. No se trata de imponer, de avasallar, sino de reconocer al otro, de respetar y de concertar, ¿sí? Actividades que puedan llevarse a cabo de manera conjunta. Con este enfoque de la interculturalidad, ¿sí? También otros autores la plantean como una capacidad de moverse equilibradamente entre el conocimiento, las creencias y las prácticas culturales que son diferentes respecto a la salud y a la enfermedad, a la vida y a la muerte, al cuerpo biológico, social y relacional, ¿sí? Las percepciones que cada cultura tiene a veces pueden ser incluso hasta contrapuestas. Bueno, y desde el campo de la salud, ¿sí? Se define, por ahí tomo el concepto de Campos Navarro, donde define la salud intercultural como la práctica
y un proceso relacional que se establecen entre el personal de salud, médicos, enfermeros, agentes sanitarios, ¿sí? y los pacientes y sus familiares, en el que ambas partes, que pertenecen a culturas diferentes y en el que se requiere un entendimiento recíproco para que los resultados del contacto, que es la consulta o la atención, sean satisfactorios para ambas partes. ¿Sí? Por un lado es el profesional de salud que tiene que atender una necesidad y por otro lado está la persona que tiene una enfermedad o una consulta, una duda, un problema de salud y requiere, digamos, de esa atención. Entonces, en ese proceso de atención, que es una relación que se establece con el personal de salud y el paciente, ¿sí? La interculturalidad se plantea como un respeto, ¿sí? Para alcanzar, digamos, una satisfacción de ambos lados, ¿sí? Y bueno, el proceso de atención sería intercultural, se sustentaría en 4 principios, que es reconocer la diversidad cultural, que las relaciones tienen que ser equitativas o equilibradas, ¿sí? Que se respeta las diferencias y que en esta atención o en esta relación intercultural hay un enriquecimiento mutuo. Y bueno, en base a esto, a estos conceptos de lo que es la educación para la salud y la interculturalidad, así en forma muy resumida, pensaba que es qué nos aporta, ¿no es cierto?, la interculturalidad a lo que es la educación para la salud como personal de salud. Y en eso, bueno, sí nos permite, ¿no es cierto?, reflexionar en torno a las barreras interculturales que se sitúan o que se contextualizan dentro de lo que es la atención de salud y en esto de la atención de salud, la educación para la salud, ¿sí? Nos permitiría trabajar intersectorialmente, integrando distintas perspectivas, la de derecho, la de la educación sexual integral, por ejemplo, ¿sí? Nos permite promover la participación comunitaria en los programas de salud, en los programas de educación, y bueno, y esto también hace que se vaya disminuyendo las brechas de accesibilidad tanto en el sistema de salud como en el sistema educativo, ¿sí? Y bueno, reflexionar, ¿no es cierto?, sobre lo que es la interculturalidad y el trabajo que implica, el trabajo que implica, digamos, la intersectorialidad, ¿sí? Nos lleva precisamente a recorrer caminos que hacen que nosotros como personales de salud desarrollemos competencias y también de dar lugar a lo que se dice desde la atención primaria de la salud como estrategia de dar lugar a la participación comunitaria, ¿no es cierto?, en la toma de decisiones, que es importante esto, de que la comunidad tome decisiones en los programas de salud y en los programas educativos también, ¿sí? Bueno, a modo de conclusión de lo que sería este tema, ¿no es cierto?, quiero agradecer el espacio, bueno, y quedarme con esa reflexión de que la interculturalidad, el concepto y las herramientas que nos brinda este enfoque intercultural nos permite como profesionales de salud poder llegar, ¿sí?, a distintos grupos que tienen culturas diferentes y también ir adecuando lo que es el conocimiento de la medicina, ir reconociendo el conocimiento tradicional o de las comunidades y que son conocimientos y prácticas que, digamos, que son saludables, ¿sí?,
que permitieron que las comunidades hasta el día actual, hasta la actualidad, estén presentes porque sus conductas, sus comportamientos han llevado, digamos, a que hoy por hoy estén y podamos llegar a este momento, digamos, de reflexionar sobre el intercambio o sobre el respeto hacia el otro que es diferente, por lo menos acá en el norte de la provincia de Salta, en donde nosotros, la provincia de Salta es una provincia que tiene muchas etnias, ¿sí? 23 etnias o pueblos originarios, y cada uno su cultura, su idioma, su conocimiento de medicina tradicional, que siguen vigentes, y es importante para el sistema de salud reconocer estos conocimientos y adoptarlos también en sus prácticas de atención. Y bueno, en este sentido, la educación para la salud es un espacio para desarrollar, ¿sí? Para poder adoptar esas prácticas que hacen al autocuidado del individuo y de la comunidad. Muchísimas gracias, Nadia, por compartirnos tus aportes en cuanto a la educación para la salud desde un enfoque intercultural. Ahora damos la palabra a Seila. Adelante, Seila. Gracias, Nadia. Muy buenas noches a todos y a todas. Gracias al equipo de la Coordinación de Educación Intercultural Bilingüe del Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología de la provincia de Salta. Muchas gracias a los y las participantes por estar presentes en este quinto encuentro del ciclo de formación sobre salud, educación y pueblos indígenas. Antes de iniciar el tema que venimos desarrollando, la compañera Nadia, voy a pedir permiso a nuestros ancestros y ancestras y a las comunidades que nos permitieron y nos permiten tejer juntos y juntas los saberes para construir la interculturalidad, con el respeto que se merecen, y a la Madre Tierra en su día, para reflexionar y actuar positivamente para defenderla y sanarla por toda la contaminación y el extractivismo que las corporaciones están ocasionando, dañando a la Madre Tierra, a la salud y a la vida. Vamos a empezar a desarrollar el tema de educación para la salud desde un enfoque intercultural. Hoy está la presentación. La siguiente. La educación. Se puede conocer y entender la práctica de la realidad en educación, involucrando a la comunidad en la liberación y conciencia social para la transformación de su propia realidad, que son características del paradigma sociocrítico estudiado por Habermas. Con este paradigma se pretende eliminar el reduccionismo creando una participación social relacionando lo teórico y lo práctico, donde intervienen costumbres, creencias y valores para que desde el interior de las comunidades se pueda transformar su realidad. Siguiente. Partiendo del pensamiento crítico social en educación, iniciemos hablando del concepto de educación por el pedagogo Paulo Freire, donde plantea la educación liberadora, en la cual debe haber un constante diálogo entre educador y educando, y de esta manera uno aprende del otro, donde ambos se transforman y prosperan juntos y juntas. Es proporcionarle al educando responsabilidad para tomar su papel en el contexto, apropiarse de los conocimientos que descubre por sí mismo. Es la partida para la acción y reflexión del oprimido,
con su pedagogía humanizadora y la liberación de la opresión, concluyendo que la educación es una actividad dinámica orientada a transformar esa realidad. El siguiente. Después de conocer estas definiciones de educación desde una perspectiva social, humanista, quiero hacer un análisis que se identifica más con la práctica, lo que es de suma importancia para la educación, para la salud. ¿Cuál es la educación que ha de desarrollarse para lograr mejorar la calidad de vida de las comunidades indígenas? Se abordará la educación como proceso social importante para construir el tejido social. La tarea a abordar consiste en llenarnos de confianza para transformar los procesos interculturales que deben generarse desde la escuela, es decir, desde la educación formal y la educación popular comunitaria no formal. Por lo tanto, es indispensable propiciar espacios de participación, un modelo dinámico que incorpore diferentes dimensiones. Pero, ¿qué educación necesitamos para mejorar la salud de la población? Lo que nos hace pensar en cuál es el concepto de salud a partir del cual se puede implementar estrategias y políticas de salud acorde con nuestra realidad. ¿Por qué desde una mirada que se le dé a este concepto podremos hacer conciencia sobre la salud? La educación para la salud. La educación para la salud es el proceso de enseñanza, aprendizaje, esencialmente interdisciplinario, intersectorial, dinámico y participativo, basado en la ciencia, en la técnica y el respeto del ser humano, que actúa sobre factores condicionantes, tanto personales como sociales, con el propósito de contribuir a elevar el nivel de salud y de calidad de vida de los individuos, familias y comunidades, mediante el logro de actitudes y comportamientos de salud positivos, conscientes, responsables y solidarios. La educación para la salud intercultural. He tomado estos conceptos, mi trabajo de investigación, de una tesis del doctorado de Luis Armando Vila Sierra, que hizo la investigación en la comunidad Arhuaca de Colombia. Está centrada en la comunidad, donde las costumbres ancestrales de las comunidades, su cultura, su cosmovisión, su espiritualidad, juegan un papel importante en la educación para la salud, como comenta Perea. Técnicas ancestrales como la acupuntura y la utilización de plantas medicinales dan buen resultado en las comunidades. Estas técnicas no solamente son utilizadas para curar, sino que también para la prevención de enfermedades, constituyéndose en una forma de educación para la salud. Con esto queremos promover el respeto por las culturas, teniendo en cuenta el punto de vista intercultural en todas las acciones pedagógicas y estrategias en el proceso de enseñanza-aprendizaje que se emprenden en las diferentes comunidades, o sea, una interacción entre las diferentes culturas, un intercambio de conocimientos y experiencias. La siguiente. Después de ver este concepto de salud, de educación para la salud intercultural, nos preguntamos qué pasa en la realidad, ¿no? Dice, bueno, un autor, hay problemas, según comenta Aguirre en su obra Programas de Salud en la situación intercultural.
es la barrera lingüística en cuanto a la comunicación con las comunidades y los profesionales, el choque o desconfianza a aceptar ciertos procedimientos como vacunación, examen de laboratorio, examen gineco-obstetricia, por la diferente concepción de los procesos salud y su cosmovisión, ¿no? El autor hace referencia a que cuando se toma decisiones sobre estos programas de salud que no se le brinda la participación a los pueblos, ¿no? A las organizaciones indígenas, a las autoridades comunitarias, no se le brinda la información adecuada, ¿no? Lo que ha pasado en este contexto de pandemia, con la vacunación. Entonces, al no tener información, hay una desconfianza, ¿no? de las personas, de las comunidades. La siguiente, por favor. ¿Qué pasa con la educación para la salud en las escuelas? La niñez y los jóvenes y las jóvenes pasan la mayoría del tiempo en la escuela, en una etapa donde tienen su mayor capacidad de aprender y adquirir hábitos saludables. Por eso es tan importante la educación para la salud en las escuelas. Podemos decir que todas las prácticas que se realizan en la escuela constituyen el currículum explícito, que son todas las actividades programadas con sus fines y metas definidas, y el currículo oculto, las que no se planifican, ¿no? Se producen de las actuaciones de los docentes como valores, actitudes que deben ser reflexionadas en el ámbito escolar, ¿no? Se tiene que tener en cuenta los saberes que los niños, las niñas, los adolescentes, los jóvenes comparten en ese ámbito, ¿no? Educativo formal. La siguiente, por favor. El currículum oculto en cuanto a la salud incluye todos esos conceptos, creencias, culturas que el niño, la niña trae consigo y con el cual convive todo el día, ¿no? en su territorio, en sus comunidades. Pero somos conscientes que se debe incluir en la escuela la enseñanza de patrones, hábitos, actitudes que conduzcan a un estilo de vida saludable. La educación para la salud en la escuela debe proporcionarse a los y las jóvenes las herramientas necesarias, tanto cognitivas como las habilidades para mantener y mejorar la calidad de vida individual y comunitaria. En la educación para la salud consideramos la promoción de la salud y la prevención de las enfermedades, considerando la primera como la capacitación a la comunidad desde un modelo participativo para que pueda adoptar estilos de vida saludables para conservar la salud y mejorarla. Y la segunda, capacitando a las personas para prevenir esas enfermedades o sus consecuencias. La educación para la salud debe ser un eje transversal en la escuela que se debe trabajar, ¿no? en una serie de contenidos que involucran diferentes áreas de conocimiento, incluyendo profesionales de la educación y de la salud. La educación para la salud con enfoque intercultural. Voy a compartir una experiencia que tuvimos interviniendo, desarrollando en territorio con compañeras y compañeros, educadores y educadoras y de otras disciplinas. En el Plan Nacional de Protección Social. ¿En qué consistía? Bueno, desarrollar acciones con comunidades indígenas de Tartagal entre el periodo comprendido entre 2018 y 2021, utilizando la educación para la salud con enfoque intercultural como un medio de transformación de la realidad en un contexto de emergencia sociosanitaria y de pandemia, contribuyendo así al mejoramiento de las condiciones de salud y nutrición en niños y niñas. La metodología que utilizamos, bueno,
Primeramente, a través de reuniones comunitarias, se presenta la propuesta del plan, se espera un tiempo para su análisis y consentimiento de las autoridades comunitarias. Se realizó un proceso de educación para la salud en el marco del plan y la acción participativa que se aportó con los 3 programas elementos para mejorar algunas condiciones de salud y nutrición de las niñas y niños de las comunidades. Bueno, las acciones desarrolladas fueron acompañamiento familiar, cursos para la promoción social y desarrollo comunitario. Se trabajó en todo el proceso con 160 hogares, 9 integrantes del equipo, con la participación de representantes, autoridades comunitarias, líderes indígenas de salud. Nos hizo la consulta, bueno, con referentes de instituciones públicas. La siguiente, por favor. Siempre se debe tomar en cuenta, ¿no?, cuando hay que hacer un análisis, revisar, ¿no?, los programas, quiénes están encargados en la planificación de estos planes, de estos programas, de estos proyectos, cuando son destinadas a las comunidades, para trabajar en las comunidades indígenas, ¿no? Se debe tener en cuenta el protocolo de la consulta, ¿no? En eso consiste la participación, la consulta a las organizaciones indígenas, a las autoridades comunitarias, a referentes que son profesionales de la salud, agentes sanitarios, educadores, a técnicos en desarrollo indígena, las comunidades. Se debe consultar, ¿no?, para planificar. La interculturalidad consiste en que se debe incluir a profesionales indígenas en la toma de decisiones, ¿no?, y que se le debe pagar como corresponde, porque no solo es ir a trabajar en las comunidades, ¿no?, poder entender un poco su cultura, no, es un conocimiento amplio de la cultura, y que se debe transmitir todos estos mensajes, esta información, estas intervenciones, se las debe hacer en la lengua materna, ¿no?, de cada cultura. Por eso es importante escuchar, ¿no?, escuchar a los referentes, escuchar a las organizaciones indígenas, que tienen mucho para dar, ¿no?, en cuanto asesoría en salud indígena. Bueno, las acciones del encuentro de saberes constituyeron en el punto de partida para identificar las estrategias de educación pertinentes para realizar el trabajo con las comunidades. Es así como, a partir de lo que las comunidades propusieron para trabajar las temáticas de salud, la nutrición, la alimentación exclusiva y complementaria, talleres de promoción de la salud y prevención de las enfermedades con participación comunitaria. La siguiente, por favor. Con el equipo intentamos, ¿no?, construir la interculturalidad, ¿no? En este caso, bueno, que tengan acceso al el derecho a la salud intercultural, ¿no?, a través de la articulación con las instituciones, el acompañamiento, ¿no? Bueno, ahí está el acompañamiento familiar, en la lactancia materna, como la alimentación exclusiva. En las comunidades sabemos que las madres son las primeras, ¿no?, en promover la lactancia materna. No hace falta, muchas veces profesionales de la salud exigen a la madre que amamante a su niño, a su niña, pero muchas veces esa madre está anémica, no se alimenta. Entonces hay que tener una mirada más profunda cuando se elaboran las políticas, la pérdida también de los espacios, ¿no?, de la soberanía alimentaria, del monte, ¿no?, donde se pueda recolectar los frutos, las hierbas que son alimenticias y medicinales, las carnes de los animales del monte, la miel de abeja. Bueno, todos esos elementos, ¿no?, que son tan importantes, tan valiosos, derechos de las comunidades, que están
vulnerados en estos tiempos, en estos años, ¿no? La siguiente, por favor. Bueno, la alimentación complementaria, como venía diciendo, que pudimos articular con algunas instituciones públicas para promover qué es lo que tienen para blindar, ¿no?, las comunidades, es decir, ser un nexo, ¿no?, entre las comunidades y las instituciones, porque muchas veces no saben la forma de cómo promoverlas, porque dicen, bueno, no tenemos la participación, o las mamás no asisten. Bueno, porque no hay alguien en el equipo que sea de las comunidades, ¿no?, que pueda transmitir ese mensaje en la lengua materna, que se puede escuchar también, ¿no?, que se puede escuchar y que se pueda tener en cuenta los saberes, las prácticas, ¿no? Bueno, ahí pudimos articular con la Secretaría de Nutrición y Alimentación Saludable de la provincia de Salta, que bueno, tiene también acá en Tartaga, ¿no?, en el hospital, y bueno, pudimos articular para, bueno, siempre los talleres, siempre se debe consultar a las comunidades, ¿no? No vamos a imponer creyendo que esta alimentación nuestra, esta alimentación de la cultura occidental es mejor, ¿no?, que la de los pueblos. Entonces se consulta, muchas veces no la consumen la leche por el exceso de calcio, y tiene un sabor no muy agradable, entonces hay un rechazo, ¿no?, también. Bueno, y ver, consultarles si se puede preparar de otra forma, ¿no? Se puede prepararla con harina de maíz que cultivan, con maicena, o con otros productos también, bueno, la mazamorra, el ancho, bueno, ahí pudimos preparar las tartas de verdura, ¿no? Pero siempre con la participación de la comunidad, ¿no?, que lleva un tiempo también de planificar, a ver cómo lo vamos a llevar adelante el taller, ¿no? La siguiente, por favor. Bueno, en la alimentación complementaria, como venía diciendo, madres y niños, que hay que darle también, ¿no?, la apertura a no solo la alimentación complementaria, esta alimentación que llevamos, que la fruta, el yogur, el queso, muchas veces, bueno, casi en todas las comunidades no tienen las condiciones, no tienen el acceso al agua segura, agua potable. Entonces, todos esos condicionantes que están en la comunidad, que están en las comunidades, hay que prever y poder también articular para que ese servicio pueda ser garantizado, ¿no?, en comunidades, sobre todo donde hay niños y niñas. Bueno, también poder valorar, ¿no?, el tiempo y el espacio que tienen las comunidades, ¿no?, para ir a recolectar los frutos, el algarroba, el chañar, el mitol, la roca, la sacha sandía, bueno, todos los elementos, todos los bienes comunitarios que están en los territorios, ¿no?, que están lejos, pero bueno, están, que tienen que pasar muchas veces los alambrados, ¿no?, que los territorios están sitiados por estas empresas, por estas corporaciones, ¿no?, que practican el extractivismo, que es en casi todas las comunidades. Bueno, después ahí también se consultó sobre la preparación de la leche para los niños en riesgo nutricional, bajo peso y muy bajo peso, ¿no?, con preparación con aceite. Bueno, hacemos la prueba también, a ver si, no solo consultar, a ver si la degustación, ¿no?, si les gusta o no, también eso hay que respetar, porque no hay que ir a imponer, a obligar que la leche que se tienen que tomar, ¿no? Bueno, a ver la siguiente. Talleres con enfoque intercultural. Bueno, como ya venía
comentando, compartiendo estos talleres, ¿no? Diferentes temas que van surgiendo, ¿no? Sobre el derecho indígena. Trabajamos en la promoción de la salud, el rol de las mujeres, ¿no? Siempre en el equipo contamos con una compañera para que el mensaje sea mejor, esa comunicación sea mejor con las comunidades en la lengua materna, ¿no? Esos mensajes de prevención o de promoción de la salud, ¿no? En cuanto a también a otros talleres de tratamiento del agua, de educación sexual integral con enfoque intercultural, ¿no? Y en los espacios donde se desarrollan los talleres, las madres siempre asisten con sus niños y sus niñas, ¿no? Siempre están protegiendo a sus niños, así que siempre han sido compartidos los talleres. Bueno, ahí tenemos una compañera que era psicopedagoga y trabajaba mucho con los juegos, también rescatando los juegos, ¿no? de las comunidades, los dibujos y pintura, bueno, todas esas actividades son salud también, ¿no? Para el desarrollo de los niños y las niñas. La siguiente, por favor. Bueno, el acompañamiento en hogares con niños, ¿no? Bueno, ahí también se vio justo en este contexto de la emergencia sociosanitaria que fue declarada en 3 departamentos, San Martín, Orán y Rivadavia, y bueno, que fue noticia nacional, ¿no? Internacional, que lamentamos la muerte de los niños y de las niñas de las comunidades, ¿no? Y bueno, nos vimos ahí haciendo este intento, ¿no? De poder construir esta interculturalidad con todo el respeto y que sea un trabajo, un acompañamiento que garantice derechos, ¿no? Porque cuando nos comprometemos a estar en territorios, se presentan diferentes problemáticas, ¿no? Muchas veces en esos recorridos, en esos acompañamientos, en esas visitas, también tuvimos que pasar situaciones de amenazas de desalojo, ¿no? En las comunidades no tienen la seguridad jurídica de sus territorios, ¿no? Sus derechos también, se los tiene que hablar también, la promoción de la salud, ¿no? Que van por esa línea, porque si no tenemos la seguridad en los territorios, entonces no vamos a tener salud, ¿no? Bueno, ahí se consultó qué frutas consumían, bueno, para poder compartir, acercarles las frutas, que las frutas sean las mejores y que lleguen en condiciones a las comunidades, ¿no? Y sobre todo, siempre con esas familias, ¿no? Que estaban dentro de este Plan Nacional de Protección Social, que cada promotor, compañero, compañera, promotor, promotora, tenía a cargo de 30 hogares, ¿no? 30, 27 hogares. La próxima, por favor. Bueno, en estos talleres familiares, como ya me había compartido, se promocionaba los programas, planes, proyectos, ¿no? que están destinados o que vienen para los pueblos indígenas, que son a nivel nacional, provincial y locales, que muchas veces no llegan, ¿no? Bueno, ahí tuvimos que articular con la oficina de empleo para que puedan asesorar, ¿no? A las mujeres y varones que son dueños del arte ancestral, ¿no? Para que puedan presentar proyectos y que estos también puedan garantizar la economía familiar, ¿no? Bueno, también estos encuentros
en la recuperación, no en la recuperación, sino en la revitalización de los saberes, ¿no? Los saberes ancestrales en cuanto a la alimentación, en cuanto a la medicina. Se lo hizo en la lengua materna, ¿no? Para que la comunicación sea mejor. Bueno, todos esos saberes, esos intercambios de saberes, ¿no? Porque son diferentes los pueblos. En Tartagal habitamos 10 pueblos indígenas que se hablan más de 10 lenguas, ¿no? Bueno, también todos estos talleres de educación para la salud en cuanto a derecho de la niñez, la educación sexual integral, educación vial, ¿no? Estuvimos articulando con estas instituciones para poder prevenir los accidentes de tránsito, ¿no? Y también que es obligatorio, ¿no? Para poder gestionar el carnet de conducir. Bueno, la siguiente, por favor. Bueno, también en estos encuentros, en este intercambio de saberes, ahí van surgiendo, ¿no? Los temas, vamos planteando, se identificó los gestores de salud, ¿no? ¿Dónde recurren ellos y ellas, las familias cuando sienten alguna dolencia, ¿no? Siempre, bueno, al médico o a la médica ancestral de la comunidad, ¿no? Primero la consulta, bueno, después le decía si tiene que llevarlo al centro de salud o al hospital, ¿no? Bien, bueno, también trabajamos con la prevención de vectores, ¿no? De los mosquitos, del mosquito que transmite la Aedes aegypti, que transmite el virus del dengue, ¿no? El hantavirus, para eliminar las ratas, las moscas, las cucarachas, ¿no? Bueno, se lo hizo en la lengua materna, en la lengua wichí, y también esos mensajes eran transmitidos en la lengua, ¿no? Con nuestra compañera que integraba el equipo. Y bueno, ahí quería también valorar, ¿no? Para poder controlar estos vectores, ¿no? A través de preparados, de técnicas que son orgánicas, que son ecológicas, ¿no? De hierbas para poder repelentes, para poder ahuyentar los mosquitos. Las comunidades tienen un enorme potencial, ¿no? Para enseñarnos cómo controlar los vectores, porque muchos casos de dengue no se dieron en las comunidades, no se dieron en la zona urbana, y las comunidades no tienen agua acumulada en los recipientes, el agua que cuentan están en botellas, están tapadas, ¿no? Botellas, bueno, todos los preparados que hacen para ahuyentar los mosquitos, para eliminar todos estos insectos, ¿no? A través de hierbas secas también, los sahumerios, bueno, eso también hay que valorar mucho de las comunidades, ¿no? El siguiente, por favor. Bueno, los talleres en pandemia, ¿no? No dejamos de acompañar a las familias. Se hizo la entrega de barbijo, mensajes de prevención del COVID. Las comunidades nos han compartido las recetas, ¿no? Cómo prevenir COVID, las enfermedades, el COVID, cómo curarnos también, ¿no? Con las hierbas medicinales, con la miel, con todo preparado, cómo calmar la fiebre, nos transmitieron. Bueno, y también elaboramos con el equipo. Antes, primeramente, quería compartir con ustedes que tuvimos que hacer un plan de contingencia, ¿no?
para ver cómo abordar la pandemia, ¿no? Siempre con la consulta de las autoridades comunitarias y de referentes en salud, ¿no? En salud, que son de las comunidades, que son de los pueblos, ¿no? Que son indígenas. Pero esto no se lo hizo institucional, ¿no? Sino se lo hizo en un sentido comunitario, porque el hospital no nos ha brindado esta apertura para poder articular, ¿no? Para poder articular con la UPS, bueno, no nos ha permitido, pero sí con compañeras que son médicas, que son obstetras, que nos han facilitado la reprogramación de los horarios y días de la atención en los centros de salud, ¿no? Para que puedan asistir las comunidades o llamar en casos de urgencia. También se pudo articular con el número 148 de emergencia crítica, ¿no? En casos también de pacientes oncológicos que necesitaban la atención. Bueno, sí, y bueno, se visitó también, ¿no? Las personas se iban a visitar una vez por semana, siempre con los cuidados, ¿no? Que siempre se respetan, porque las comunidades se cuidaron, ¿no? No salieron de sus territorios, estuvieron en sus casas, cuidaron a él. La siguiente, por favor. Bueno, después de la pandemia, bueno, tuvimos que volver ya al acompañamiento de todos los días. Trabajamos sobre las emociones, ¿no? Y también el aspecto de la espiritualidad, cómo se sentían, si tenían alguna secuela, y tuvo uno. Por eso trabajamos el tema de la emoción, porque si tuvieron pérdidas familiares también, para poder tal vez articular con instituciones que brindan asistencia emocional, ¿no? Psicológica, o si estaban en rehabilitación, ¿no? Todo eso había que visitar a las familias, sobre todo a los niños, las niñas y las personas mayores. El próximo. Bueno, la revitalización de los saberes ancestrales para cuidar la salud, bueno, esto lo hicimos en el ámbito escolar, en otro lugar ya no en el Plan Nacional de Protección Social, sino que quería también compartir con ustedes que estuvimos trabajando en la escuela de Capiasuti, en la escuela de Piquirenda, con los niños, las niñas, docentes, madres, padres, ¿no? Sobre preparados de jabones naturales, ¿no? De las semillas, de las hierbas y también de los repelentes, ¿no? Todos estos jabones naturales para lavado de manos, también para curar los granos de la piel, para curar la parasitosis, para controlar la parasitosis. Bueno, todas estas experiencias, ¿no? Que son la revitalización de estos saberes, ¿no? Desde la historia, desde las culturas. La próxima. Bueno, y también en todo este contexto de pandemia, las huertas comunitarias, los cercos, han sido los mejores espacios, ¿no? Para fortalecer la salud, porque no dejaron nunca de producir, de sembrar las semillas, ¿no? Tanto las semillas madres como las semillas que también se hizo una consulta, porque muchas veces se dice que las comunidades no consumen verdura, no consumen fruta, pero también son, ¿no? Todas estas verduras que son
son impuestas, ¿no? Es decir, que este programa también requiere una consulta, ¿no? Un consentimiento de las comunidades, ¿no? Y bueno, las comunidades que ya lo venían practicando, pudimos fortalecer eso con la entrega de semillas, articulando con el INTA, ¿no? Con el programa Pro Huerta también, que las familias que tienen 2, 3 hectáreas que siembran maíz, anco, batata, mandioca. Estoy hablando de comunidades wichí, ¿no? Comunidades del pueblo wichí, del pueblo tapiete. Y bueno, haciendo a esta alimentación intercultural también para cuidar la salud, que hacen la interculturalidad, ¿no? Con la integración de estas semillas, ¿no? Cultivándolas ahí en la huerta. La próxima. Bueno, para finalizar, bueno, ahí está, ¿no? Como les dije, en todos los espacios, todos los talleres, siempre está la presencia, ¿no? De los niños y de las niñas, con las madres, con los padres, participando también, ¿no? También podían sembrar las semillitas. Ahí lo está enseñando García. Bien, quería compartir, ¿no? El rol del educador y la educadora para la salud, aun cuando no existen recetas universales, sino que cada uno, cada una desempeña la tarea según sus características personales, ¿no? Que esta requiere una actitud básica de apertura en los dos sentidos. Veo la letra muy chiquita. Bueno. Muchísimas gracias por compartirnos sus aportes, las experiencias de trabajo, compañeras. Coincido en lo importante que es aplicar el protocolo de consulta previa, libre e informada para generar la participación de las comunidades, de los niños, las mujeres, los referentes, caciques, para generar un diálogo, un intercambio de conocimientos, de saberes en todo lo relacionado a la salud. Abrimos un momento de intercambio de comentarios, preguntas, ¿vale? ¿Estas? Sí, ¿qué tal? Buenas tardes, buenas noches. Sí, bueno, primero que nada agradecer a las personas que están en el chat en vivo. Mandan saludos desde Orán, Tartagal, Embarcación, Mosconi, desde Córdoba también, desde Santiago del Estero, desde Misión Chaqueña. Y bueno, y este espacio también propone esto, ¿no? Poder realizar intercambios que puedan llegar a quienes están en este momento exponiendo. Y Amalia Vargas decía, al momento que estaba Seila comentando, dice, incluso los niños traen mucho de su cultura a la escuela y a veces no la priorizan. Algunos se quedan solo con los textos que nos bajan del sistema, ¿no? Como un comentario a ese aporte que hacía recién Seila. También Amalia después dice, creo que hay que tomar la estructura o algún concepto del sistema y adecuarlo con los conocimientos que tenemos en nuestras comunidades, sea Wichí, Tehuelche, Yamaná, Cuom, Atacama, entre otras. Después Susana Sequeira también dice una consulta, ¿tienen ya algún manual sobre las prácticas originarias sobre distintos aspectos de la salud? Bueno, esta pregunta no sé quién la quiere responder. Yo la voy a responder. Bueno,
no hay un manual, sino que es un derecho, ¿no? Que, por eso es que digo que debemos construir la interculturalidad, que es un derecho que reconoce, ¿no?, la Organización Mundial de la Salud, la OPS, y si hablamos de manual, de salud, las comunidades tienen su propio sistema, ¿no? Tenemos que reconocer que hay dos sistemas, el sistema biomédico y el sistema tradicional ancestral de diferentes culturas, ¿no? Cada cultura tiene su sistema, pero esta es una deuda, ¿no?, del Estado con los pueblos, una deuda histórica que no estamos hablando, ¿no?, de intentar construir la interculturalidad, pero no se le brinda el espacio ni la participación desde el sistema de salud, ¿no? Entonces, hay que revisar, por eso digo, hay un programa de salud indígena, que es un programa nacional. Salta adhiere, pero no lo aplica, ¿no? También tiene que ver con esto de garantizar derechos a las comunidades. Bueno, estarían los profesionales indígenas ahí, ¿no? En el sistema de salud, en los territorios, ¿no? El Estado delega a ONG, a fundaciones que han hecho ensayo con nuestros niños y niñas. Si no, no tendríamos esta cantidad de mortalidad infantil en la provincia de Salta, ¿no? Entonces hay que revisar todo eso. También la ley 7856, ¿no?, que la justicia le obliga al sistema de salud a aplicarla, pero no vemos ningún avance, no se ve el avance, no están los albergues, los facilitadores interculturales. Entonces necesita un proceso dinámico, ¿no?, en esto, que las propias comunidades, por eso digo que las organizaciones indígenas juegan un rol muy importante en esto, ¿no?, para poder asesorar al sistema de salud, ¿no? Una falta de capacitación. Sí que las comunidades tenemos los pueblos y naciones, tenemos nuestro sistema, como miles de años nos cuidamos la salud, ¿no?, con nuestro sistema. Entonces, sí lo compartimos, entre pueblos lo compartimos. Tal es así que pudimos sistematizar, ¿no?, nuestros saberes, nuestras recetas, y compartirlas entre pueblos, las recetas, ¿no?, para prevenir, para curar las enfermedades, para sanarnos desde la espiritualidad, ¿no? Bueno, y están las leyes, ¿no?, pero bueno, no se cumplen, no se las reglamenta. Esa sería la respuesta para Susana. Bien, gracias. Acá también hay otra consulta. Dice, ¿cómo abren los hospitales y los médicos a la salud intercultural? El sistema de salud público, digamos, acá en la provincia de Salta, todavía no tiene una apertura práctica a lo que es la medicina tradicional, ¿sí? El sistema de salud sigue siendo con un enfoque biomédico, no hay lugar, no hay apertura para lo que son las prácticas de salud, de medicina tradicional, por ejemplo, ¿sí? Si bien desde la universidad, por lo general, creo que son pioneros en un trabajo intercultural en la sede Tartagal, con los trabajos comunitarios de salud y desde que está la carrera de educador sanitario, ¿no? Y también fueron haciendo actividades que permitieron hoy por hoy tener escritos o reconocer prácticas, ¿sí?,
de salud que son de los pueblos originarios de acá, de la provincia, aún así, digamos, el sistema de salud no hizo una apertura a estos saberes, ¿sí? El sistema de salud sigue siendo hegemónico y con ese enfoque biomédico, ¿sí? Nosotros sí sabemos que en otras provincias, por ejemplo, se fue o se está incorporando, ¿no es cierto?, los curanderos o alguna práctica de salud ancestral, pero todavía acá en la provincia de Salta no se da esa realidad. Bien, justo eso comentaba acá Luis Fernando Rojas. Dice, las comunidades presentan en su actual sistema en medicina ancestral andina, incorporando a los médicos sanadores. Después, bueno, Susana Sequeira felicita a Seila y al equipo por la gran tarea. Luis Fernando también dice, es más fuerte la medicina occidental en las comunidades indígenas en Argentina. Doris Grigio, muy buena ponencia, felicitaciones Seila. Maravillosas exposiciones de nuestra realidad originaria. Luis Fernando tiene una consulta para ambas. Dice, ¿se han comunicado con el Círculo Médico de Rosario? Pregunta. Porque la consulta recientemente terminó, porque bueno, él terminó un curso con ellos. No, será de la provincia de Santa Fe. Bueno, hay ONGs que vienen a la provincia de Salta a hacer trabajos, ¿no? En la zona de del departamento de Rivadavia, en lo que son particularmente, digamos, la zona norte, en Santa Victoria Este, y vienen profesionales de la salud que son ya sea de Buenos Aires o de la provincia de Santa Fe. No sé si será gente que pertenece a esta asociación del Círculo Médico, pero ellos sí trabajan ya de forma sistematizada hace más de 10 años en la zona, y hacen atención, digamos, a la salud de las necesidades que el sistema de salud de Salta no puede solucionar, ¿sí? Bien. Perdón. Yamila Cruz dice, se debería averiguar, investigar en las zonas y así poder tener un libro por zonas, ya que son muy distintas. Actualmente cada familia lo lleva a cabo con sus conocimientos, el uso de las hierbas medicinales. Sí. Soruco Marleni, muchas gracias por compartir sus experiencias dentro de las comunidades. De esta manera podemos reconocer sus culturas y vivencias. Bien, esos son los comentarios hasta el momento. Compañeras, aprovecho para consultarles. Hace años había escuchado que, no sé si era en Tartagal o en un hospital cercano, que un médico curandero, algo así, que tenía un box en un hospital, no estoy segura, pero había escuchado algo así. No sé si será cierto, si ustedes tienen conocimiento de que eso haya sucedido. Que yo tenga conocimiento, que en Tartagal no se hizo esa práctica, ¿no? Me quería aclarar que nuestros sabios y sabias conocedores de la medicina tradicional ancestral son médicos ancestrales, ¿no? Y son guías espirituales. Cuando por ahí utilizamos el término de chamán, curandero, ¿no? Molesta
Y bueno, en eso tenemos que tener cuidado, ¿no? O dicen brujos, y no son brujos, no son chamanes, bueno, depende, ¿no? Como quieran, de los nombres, ¿no? Pero que venimos tejiendo entre pueblos para fortalecer nuestra medicina tradicional ancestral, ya tiene, ¿no? su denominación, ¿no? Los rituales y ancestrales. Bueno, acá en Tartagal no se dio, como dijo Nadia, la apertura dentro del sistema de salud, ¿no? Porque en el consultorio ahora se incorporó como una hermana del pueblo Wichí y del pueblo Lantahuose, como partera, ¿no? Dentro del hospital, ¿no? Para poder acompañar, y sé que está en un programa. Y después, bueno, los facilitadores interculturales también, ¿no? Que también necesitan, ¿no? Capacitación de estos aspectos, porque, como dije, hay una pérdida, ¿no? de esos saberes ancestrales sobre el ejercicio de la medicina tradicional, por la pérdida de territorio, ¿no? De todos los bienes naturales, ¿no? Porque están las comunidades sitiadas, ¿no? Porque estas empresas extractivistas han saqueado todo, ¿no? Si observamos el logo de Tartagal, ¿no? Como mostramos con tanto orgullo el logo, con los rollos de madera, ¿no? De petróleo, ¿no? Se promueve este modelo extractivista, ¿no? Y dejando de un lado, ¿no? Las comunidades, los pueblos y naciones preexistentes. Entonces hay una deuda histórica del Estado, ¿no? Y la devolución de los territorios para poder recuperar, ¿no? Esto que se ha perdido, ¿no? Que se pueda recuperar, tanto a la ley 26.160, también en el proyecto de ley de propiedad comunitaria, ¿no? Para que se vuelva, ¿no? A ejercer este derecho al territorio, porque si no tenemos territorio, no vamos a poder tener buena salud, ¿no? Una buena alimentación, una buena calidad de vida. No, sin territorio no se puede alcanzar los otros derechos. Muchísimas gracias, Aida. Vale, ¿no hay más comentarios en Facebook? ¿Algún aporte? Sí. Dice, bueno, Susana Sequeira dice, sería muy bueno comenzar una sistematización de saberes. Y Luis Fernando Rojas dice, consulta, ¿cuál es el rol de las y los facilitadores interculturales en sus comunidades? Aquí en Chile, dice, el facilitador intercultural gestiona horas médicas para el médico occidental. Bueno, acá en la provincia de Salta, hace un tiempo, como 15 años atrás, se propuso que hayan facilitadores interculturales en algunos hospitales, ¿sí? Y dentro de esos hospitales que se había optado a hacer fue en Tartagal y en Orán, ¿sí? Porque son los dos hospitales cabecera de la zona norte de Salta, en donde se atiende a los pueblos originarios, ¿sí? Y se necesitaba, digamos, facilitadores por una cuestión de achicar o de eliminar la brecha del idioma, ¿sí? Acá en lo que fue Orán, el Hospital Orán, de lo que tengo conocimiento, estos facilitadores no desarrollaron el trabajo, ¿sí? O sea, no realizaron ese trabajo y se perdió, digamos, ese agente de facilitador, ¿sí? Hoy por hoy no existe dentro de este hospital. Y después lo que sí se continúa en la provincia, que
sosteniendo en la zona de Rivadavia más que nada, son, pero no tampoco en el sistema de salud, sino en la escuela, el docente bilingüe, ¿sí? O el auxiliar bilingüe, que muchas veces no es docente, pero sí es alguien de la comunidad y hace de nexo entre la familia, el niño y la institución escolar para que el niño pueda escolarizarse. Pero después no tenemos facilitadores, así como lo tiene Chile, dentro del sistema de salud, que ya tiene un rol, que tiene una actividad concreta y que permite, digamos, que haya una atención acordada, ¿sí? Dentro del sistema de salud, ¿sí? Bien, y bueno, y Alejandra Zuleta dice, entonces podemos decir que hay inicio en la recopilación de esta información de medicina tradicional como para armar bibliografía y que quede asentado los conocimientos. Quería aportar también a la pregunta del rol del facilitador intercultural, no sé si me permite el tiempo. En el hospital de Tartagal, el hospital cabecera, contamos con 23 facilitadores y facilitadoras interculturales que están contratados por la provincia, el Ministerio de Salud y el Plan ENIA, ¿no? El rol, bueno, que están cumpliendo en este momento es solo, ¿no?, de la comunicación entre médicos y pacientes, ¿no? Pero el rol es muy amplio, ¿no? Están en el hospital, bueno, son también, hacen lo que el sistema, ¿no?, les obliga, o sea, tampoco se puede hacer mucho, ¿no? Solo en facilitar esa comunicación entre médicos y pacientes, ¿no? Los pacientes que llegan de Santa Victoria, sobre todo, ¿no? Y con respecto a que dice una pregunta de la sistematización de la medicina tradicional, por miles de años los pueblos tenemos y las compartimos, ¿no? O sea, no es que vamos a hacer recién la recopilación, no, están presentes en nuestros territorios, en nuestras culturas, en las diferentes culturas, ¿no? O sea, tenemos las recetas que están vivas, ¿no? Que siempre en estos círculos de encuentros, círculos de recuperación de la memoria, de la historia, porque no solo es de ir y hacer la investigación y escuchar, hacer las entrevistas y hacer la sistematización, ¿no? Son historias, son memorias, ¿no? Que están escritas, que las compartimos entre pueblos, ¿no? Entre diferentes culturas. Eso quería aportar también. Bueno, sigo, ¿no? Luis Fernando comenta nuevamente, aquí en Chile el programa se llama PESPI, Programa Especial de Pueblos Originarios. Dice, consulta, ¿existen médicos andinos, es decir, parteras, hueseros, médicos andinos en los hospitales actuales? A ver, voy a responder. En la provincia de Salta, bueno, sobre todo voy a del hospital de acá, de que conozco de Tartagal, ¿no? En el hospital no se le da esa apertura, ¿no? Digo, hay una hermana que es de Pueblo Lantaoz, que sí que es partera y bueno, participa y está, como ya lo compartió también en otro encuentro, nuestra compañera Janet, ella
obstetra, y bueno, y hace muchos años que viene también, ¿no? Aportando y construyendo a la interculturalidad en salud. Y después le quería, bueno, responder a compañero, en Argentina, bueno, Jujuy, por ejemplo, para mí es un ejemplo, ¿no? De la salud intercultural, cómo se la viene trabajando con los pueblos. Sobre todo ahí tuve el honor de poder compartir estos encuentros de salud intercultural, ¿no? En esos encuentros estaba el médico, la médica, el enfermero, la enfermera, el educador, la educadora, la agente sanitario, el chofer de la ambulancia, la partera, las comunidades, el huesero, la huesera, la que trabaja con la espiritualidad, ¿no? En ese tejido, eso es lo que así se va construyendo, ¿no? La interculturalidad en salud, ¿no? Donde todos participen y se respeten, ¿no? Los dos sistemas, ¿no? Que se respeten los dos sistemas, porque para garantizar, ¿no? El acceso a derecho de la salud pública, la salud intercultural de los pueblos. Bueno, en Jujuy participan mucho, ¿no? Nuestros médicos y médicas ancestrales de la cultura andina, como preguntaba. Y está también, ¿no? Lleva adelante el programa de salud indígena. Y yo creo que ese encuentro se lo hizo, ¿no? A través de ese programa, de la Secretaría de Pueblos Originarios. Y bueno, aprendí muchísimo, ¿no? En esos encuentros. Bueno, y otras preguntas. Héctor Rojas dice, Primera Infancia trabaja en conjunto con el Hospital de Tartagal. Bueno, de Primera Infancia, bueno, ha sido muy cuestionada, ¿no? Cuando estaba a cargo de CONIN, ¿no? Esa mirada hegemónica, biologicista, ¿no? Donde hubo la pérdida de niños y niñas, ¿no? A causa de enfermedades que son prevenibles, ¿no? Como la desnutrición. No ha aportado mucho, ¿no? Lo que es al pueblo. Por eso digo que en los territorios se necesita un Estado presente, ¿no? Cuando se elaboran, cuando se planifican estos programas de salud que son destinados para los pueblos, se requiere una consulta, una participación de los pueblos. Entonces, se lo hace con personas que son inexpertas, que tienen una formación académica, ¿no? Desde las ciencias médicas, pero no conocen la cultura, no conocen las prácticas, la medicina tradicional ancestral, ¿no? Cuáles son nuestras pautas, por qué las comunidades se resisten a asistir al hospital, también por la discriminación, el racismo, y bueno, no sé, Primera Infancia tendrá que, bueno, fue muy cuestionado, ¿no? Muy cuestionado en estos últimos años, sobre todo por la muerte de los niños y las niñas, ¿no? Del pueblo chico. Así que esa es mi opinión al respecto, ¿no? El Estado delega, por eso digo, a las fundaciones, a las ONG, ¿no? Que no tienen un conocimiento amplio sobre nuestras culturas, ¿no? Porque también esa formación transdisciplinaria, ¿no? Con perspectiva o con enfoque intercultural que debe adoptar el equipo, ¿no? El equipo de salud. Y si no están preparados ni preparadas, difícil va a ser que esos programas van a ser exitosos, ¿no? No lo digo yo, sino que está a la vista, ¿no? Los resultados, ¿no? Lo que pasa, ¿no? Con la salud está ahí, ¿no?
muy cuestionada, muy criticada, ¿no? Así que bueno, eso es lo que puedo yo decir. Bien, y como cerrando el chat, ¿no? Acá Amalia Vargas dice, la medicina está en cada casa con los tecitos y los yuyos de la abuela. Muchísimas gracias, Vale. Nuevamente agradecerles entonces a las disertantes del día de hoy, a Nadia y a Seila. Fue un encuentro muy, muy productivo de muchas cosas por aprender y hacer. Pamela ahora nos va a comentar sobre el encuentro siguiente. Bueno, muchas gracias. Bueno, también me sumo a los agradecimientos a Seila y a Nadia por formar parte de este espacio de formación, sobre todo por sus conocimientos, experiencias en relación a estos temas, así que muy agradecida con ellas. Y bueno, también comentarles que nos acercamos ya al último encuentro de este ciclo, que se va a realizar el próximo viernes 29 de abril a las 19 horas. Este encuentro lo hemos denominado Comunicación Intercultural y va a estar a cargo de David Hidrobo, que es licenciado en Antropología Social por la Universidad Católica de Ecuador, integrante del equipo de trabajo del programa comunitario del Hospital San Bernardo, y Nancy López, comunicadora indígena y directora de la radio La Voz Indígena. Así que bueno, les esperamos el próximo viernes para seguir compartiendo y bueno, nada, les deseamos un hermoso fin de semana a todos y a todas. Hasta la próxima. Muchas gracias. No sé si Nadia o Seila querían decir unas últimas palabras de despedida, ya de cierre. Podemos ir cerrando Bueno, entonces este encuentro. ¿Oh, sí? Para ir cerrando, sí, bueno, simplemente agradecer este espacio, gracias a las personas que están compartiendo este momento de formación. Las preguntas también siempre nos llevan a reflexionar la práctica y el sistema de salud, y bueno, vemos eso, ¿no? Digamos, de que al sistema de salud de acá de la provincia de Salta sí le falta esa apertura intercultural que ya está funcionando, que ya tiene camino recorrido, como ser en Chile, bueno, ahora en Mendoza, que están comenzando, en Jujuy también, ¿sí? Y bueno, son procesos para los que nos tenemos que preparar, ¿sí? Por lo menos los profesionales de salud deberíamos tener también una formación más amplia en lo que hace a la interculturalidad, y está bueno que en este último tiempo se incluya dentro de la currícula de las distintas carreras de las profesiones de salud la interculturalidad como tema o como materia, ¿sí? Eso hace que el profesional de salud vaya, digamos, formándose ya con otro enfoque, y que este enfoque biomédico hegemónico, que es el que predomina, vaya cambiando desde adentro, ¿sí? Bueno, muchas gracias por este espacio y nada más. Bueno, quería agradecer a los y las participantes que están siguiendo este ciclo de formación, que ya falta poco, pero bueno, ¿no? Estos espacios también de intercambio a través de las preguntas, como dice Nadia, ¿no? Nos llevan también a reflexionar, a repensarnos, ¿no? La salud, ¿no? Y sobre todo la salud de los pueblos indígenas, que no son pueblos vulnerables, sino que son vulnerados, ¿no? Bueno,
Así que muchas gracias al equipo de la coordinación de EIB. Gracias a todos y a todas. Bueno, damos por terminado entonces el encuentro y que tengan un buen fin de semana todos.